Tiene la palabra el senador Dionis Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo. Honorable presidente, colegas senadores y senadoras. Desde aquí nosotros queremos hacerle un llamado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya se abocarán a escoger a 4 nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, que traten de que sea lo más diverso posible, para que represente lo que es el pueblo dominicano. Particularmente quien les habla es provida y quisiera que en ese tribunal, así como una cantidad de dominicanos, hayan jueces que también puedan ser provida para que al momento que se discute este tema pueda ser enriquecedor. Yo quiero recomendar un escrito de la doctora Patricia Acra, hija de esa eminencia médico dominicano, el doctor Acra, pediatra, fue el pediatra de mis hijos. Salió el 16 de este mes, el sábado, y el título es "El médico, otra víctima de las 3 causales". No hay duda, la embriología, la física y la genética han acabado con toda la discusión filosófico-teológica de cuándo empieza la vida humana. Los premios Nobel, Watson, Crick, Conver y Severo Ochoa, con el descubrimiento de la estructura y síntesis del ADN, han dejado claro desde el punto de vista científico que cada vida humana comienza con la fusión del espermatozoide y el óvulo, y que el nuevo DNA o ADN codifica desde el mismo principio del periodo embrionario a un ser humano completo. Cada uno de nosotros, desde el momento mismo de la concepción, nos configuramos como una combinación genética que no se volverá a producir jamás en ningún otro ser humano, ni antes ni después de nuestra existencia. Cada aborto estaría acabando entonces con la vida de alguien único e irrepetible. A pesar de estos hechos demostrables, los proabortistas deben justificar su posición, dado que la idea de matar seres humanos resulta repugnante para la mayoría. Esta verdad que afirma la presencia de vida desde el momento mismo de la fecundación debe ser negada a través de planteamientos engañosos y posturas que con inteligencia y perspicacia pretendan en ocasiones minimizar la realidad, llamando al embrión solo un puñado de células. Como si cada uno de nosotros no somos exactamente eso mismo, un conjunto de células inteligentemente organizadas y funcionales. En otras ocasiones intentarán disuadirnos creando sensibilidad social, como ha sucedido a través del planteamiento de la aprobación de la ley del aborto por las 3 causales, trayendo a juicio historias sin muchos datos objetivos y científicos, sino más bien apreciaciones o verdades a medias de parte de grupos sociales que desean desviarnos de la objetividad y manejarnos en el terreno sensible y subjetivo. Sin embargo, aún nos hagamos sordos y ciegos a la ciencia y a la conciencia, la propuesta de la ley de aborto por las 3 causales terminará abortándose a sí misma. Por un lado, es ya bien conocido estadísticamente que los embarazos que siguen a una violación en la que la víctima es sorprendida son extremadamente escasos. Las víctimas quedan protegidas del embarazo por la que se ha llamado estrés de infertilidad, por el cual, por falta de relajamiento físico, la mujer no secreta la mucosidad intravaginal necesaria para promocionar la motilidad del esperma del invasor. En nuestro país, sin embargo, la mayoría de los casos de violación resultan de abuso sexual intrafamiliar o por adultos conocidos. Procura esta ley, en vez de defender a la víctima agredida, que calla muchas veces por sentirse amenazada o por implicaciones familiares,
o sociales o culturales, proteger al agresor borrando su evidencia. O sea bien, asesinamos al inocente, condenamos a la víctima y el victimario se queda a veces sin ser conocido. En caso del aborto por malformación del bebé, incompatible con la vida, de darle cabida a este principio conocido como aborto eugenésico, nos basaríamos en el falso postulado que solo los fuertes y sanos son quienes deben establecer el criterio de valor de una vida. Por otro lado, las estadísticas nos confirman que estos son también eventos muy poco frecuentes. Representan apenas el 0.23% de los casos de muerte infantil. El aborto por embarazo, que pone en peligro la vida de la madre, es quizás el más debatido actualmente en nuestro país. Lo primero que debemos establecer es que en la gran mayoría de las embarazadas, sus gestaciones ocurren sin ningún factor de riesgo que ponga en peligro ni el bebé ni la madre. Es importante también aclarar que la gran mayoría de las situaciones que ponen en peligro la vida de la madre embarazada, hipertensión, diabetes, preeclampsia, obesidad, infecciones urinarias, son condiciones que se presentan en el tercer trimestre de embarazo y si bien pueden provocar un parto prematuro, usualmente son clínicamente manejables. Además, esto está cubierto en el artículo 42 de la Constitución, numeral primero. A los que dicen que aceptan el aborto por las tres causales, pero no el aborto libre, indirectamente apoyan el aborto libre. La mayoría de los abortos no son solicitados en base a las tres causales, sino por mujeres entre 18 y 30 años de edad, que han quedado embarazadas de sus parejas. Penosamente, es entonces a este grupo que estaríamos beneficiando con el establecimiento de cualquier ley pro aborto. A los que aceptarían el aborto para evitar sufrimiento emocional a la madre, más aún después de haber sido violada, todos los estudios registrados, cada uno de ellos, concluyen que es lo contrario lo que ocurre. El aborto implica daño psicológico en la mujer. Quizás los hallazgos más notables al respecto fueron los publicados en el año 2011 por el doctor David Reardon. Los resultados mostraron que las mujeres que optaron por no abortar, ninguna dijo estar arrepentida de haber mantenido el curso de su embarazo. En cambio, el 93% de las mujeres que abortaron reconocieron que el aborto no solucionó sus problemas y no se lo recomendarían a ninguna mujer en su situación. Dice ella, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes, legisladores, saben cómo se realiza un aborto? ¿Cuántas de ustedes, madres, reconocen lo que realmente sufrirán sus criaturas durante este proceso? Las técnicas para la realización de aborto varían según la edad fetal. Si es temprano el embarazo, el médico debe elegir entre darle unas píldoras abortivas a la madre, las que producen un copioso sangrado y mucho dolor en la gestante, u optar por introducir una cánula plástica por el cuello uterino, por el cuello del útero, conectada a una potente máquina de aspiración para llegar hasta el área donde se encuentra el embrión. Ese embrión ya descansaba tranquilo e iba desarrollándose a buen ritmo dentro de la matriz, cuando inesperadamente es sorprendido por la cánula, la cual con su ruido y su fuerza lo desmiembra, reduciéndolo a trozos de materia desechable que va a parar al zafacón. Si es ya más avanzado el embarazo, el médico anestesiólogo coloca bajo anestesia a la madre. Mientras ella duerme y se ausenta su conciencia, el médico ginecólogo realizará el legrado, raspado o curetaje, en el que introduce en el útero una especie de cuchilla de bordes cortantes llamada legra o cureta, que destruye en trozos tanto a la placenta como al bebé que le contenía. Luego extrae esos trozos obtenidos, arrastrados con el mismo instrumento.
Si el embarazo ha superado las 12 semanas, las dificultades aumentan y ese médico debe aprender a triturar muy bien la cabeza del feto con un instrumento llamado perforador que se le clava al cráneo del bebé, reduciéndolo a trizas para ser aspirado y terminar toda esta vida en formación en una botella de cristal. En otras ocasiones, el bebé deberá pasar por la tortura de una muerte aún más dolorosa, cuando el médico inyecta una aguja que contiene solución salina hipertónica o solución de urea en el líquido amniótico en que vive, a través del abdomen de la mujer, de la madre. Estas soluciones son altamente cáusticas e irritantes y van quemando la piel de la criatura poco a poco hasta producir su muerte. Si queda aferrado a la vida y no termina de morir, con esta cruel tortura, el poco soplo de vida que le queda le será arrebatado a cuchilladas con un legrado o curetaje. Algunos alegan que el bebé no siente nada. Eso es falso. Desde antes de que la madre sepa que está embarazada, a las 2 semanas de gestación se inicia el desarrollo del sistema nervioso central. A las 3 semanas de vida empieza a diferenciarse el cerebro y el control del movimiento, la sensación y el dolor. A las 6 semanas ya se pueden registrar ondas cerebrales. ¿Cómo que no sienten dolor? Lo más penoso es que los trabajadores de la salud que laboren en el área de la medicina social y deciden no seguir los lineamientos de la ley pro aborto ya han sido susceptibles a ser enjuiciados por su acto de negligencia. La doctora menciona un caso muy interesante de un doctor, Leandro Rodríguez Lastra, quien fue condenado a 2 años de prisión, a 1 año y 2 meses de prisión y a no poder ejercer porque salvó a una madre y a una criatura que le llegaron con un aborto provocado fallido. Lo condenaron a él y el que provocó el aborto nunca se supo quién fue. Dice ella que trabajando con su padre, el doctor Acra, durante sus vacaciones, recuerdo en más de una ocasión a alguna madre acercarse en apuros deseando abortar, ya sea por la falta de dinero para mantener el embarazo, porque el marido la había abandonado o porque había padecido alguna enfermedad. El doctor siempre le respondía lo mismo: no te preocupes, vamos a tener a tu bebé y luego me lo das. Ella le reclamó que si le iba a llevar un bebé a su mamá sin informarle, y el doctor le contestó: no te preocupes, hija mía, no he visto a la primera que me lo haya querido entregar después de dar a luz. Con el permiso al aborto nadie gana. Perdemos como familia, perdemos como sociedad, perdemos como nación, perdemos en esta vida y perdemos la única realmente importante, la vida eterna, porque nadie que realmente ama a Dios cuestionaría sus planes ni accedería a eliminar la obra de sus manos. Me pregunto, ¿qué estrella deseamos seguir? ¿La que nos conduce como a los Reyes Magos a seguir con tenacidad y esperanza hasta lograr llegar y honrar a un niño pobre y humilde? ¿O seguiremos la estrella del gobernador Herodes, quien cegado en su conciencia percibió a ese niño, al niño Jesús, como enemigo y abusando de su autoridad dirigió la fuerza de su poder hacia la matanza de los inocentes? Mantengámonos firmes. Pasemos a la historia, no como seguidores de una cultura de muerte cada vez más universal, que eventualmente avergonzará a la humanidad, sino como los héroes que permanecimos firmes en la defensa de la vida y de la verdad. Esta nación, muchos hablan de que debemos, porque solamente quedan 6 países o 5 en el mundo que no tienen aprobada esta ley, que por lo tanto nosotros también debiéramos inscribirnos. Este es el único país que tiene en su emblema, en su patria, en su bandera, en su escudo, la Biblia y además el lema Dios, patria y libertad. Si es por esa la razón, entonces también debiéramos quitarlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Vamos a entrar a la parte positiva.
Cuando escuché a Dionis Sánchez hablar ahorita, colega Dionis, mi respeto para usted. Creo que debería a canales, a radio, hablar de este tema. ¿Y por qué no llevar una conferencia donde están aquellas personas que todavía creen que pueden decidir por la vida de un ser humano que no tiene voz para defenderse? Que merece que cada uno de nosotros levante su voz para defenderlo. Hablar de un ser humano que está en el vientre de su madre, de castigarlo con la muerte, y como usted lo detalla, con cuchilla, con guillotina, es como tener una hazaña de caerle atrás, no sé, a un ratón cuando usted lo quiere matar. Entonces yo creo que realmente debemos pensar en cabeza fría, y si alguna persona todavía cree que se puede decidir por la vida de un ser humano, aunque llamen un feto, es una vida de un ser humano que está dentro del vientre de su madre. Ok, cuando se habla de una violación, es cierto que la madre es una víctima, pero ella no puede, aquel odio que tiene con aquel animal feroz que fue capaz de violarla, descargarlo en su hijo. Yo creo que hay métodos para llevarla a un psicólogo, a un psiquiatra, tratarla durante 9 meses y ojalá le coja cariño a ese niño. De no tomarle cariño, pues hay muchos brazos esperando para adoptarlo, criarlo y darle el derecho a la vida, como lo tuvimos todos los que estamos aquí presentes hoy, que tuvimos derecho a estar vivos. Así que creo que debemos todos seguir apegados al derecho a la vida al momento de la concepción hasta la muerte, pero muerte que sea decidida porque llegó su momento de morir. Muchas gracias. Queremos también, en nombre del Partido Reformista Social Cristiano, secundar en todas sus partes el turno de ponencia del vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, en el sentido de llamar la atención a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en la selección de los jueces del Tribunal Constitucional y defender, ¿verdad?, la constitucionalidad del derecho a la vida según nuestra definición y la imposibilidad del establecimiento sin violar la Constitución de las 3 causales. Reiterar que nuestro partido, además de comulgar con todo lo dicho por el colega Dionis Sánchez, ha establecido claro su apoyo para la aprobación del nuevo Código Penal, legislación necesaria para los dominicanos, de la fórmula Pacheco, que no es más que la exclusión de esa pieza de las llamadas inconstitucionales por demás 3 causales.